Vamos a resolver un ejercicio de sistemas de movimiento, ¿sí? Dos bloques A y B de masas de MA, 80 kilogramos y MB, 100 kilogramos están unidos mediante una cuerda. Si el coeficiente de rozamiento entre los bloques y el suelo es de 0.1, se tira del conjunto con una cuerda de 40 newtons, tal como se indica en la figura. Determine los diagramas de cuerpo libre, la aceleración y la tensión, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es identificar todas las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los cuerpos. Vamos a identificar las principales fuerzas que siempre están presentes. Sobre el bloque A, siempre obligatoriamente está presente el peso. Entonces pongo M de A por G, ¿sí? Aquí tengo el peso. Otra fuerza que esté actuando sobre el bloque A, la normal, porque este bloque está sobre esta superficie le ejerce una fuerza al bloque para que no se hunda. Entonces él ejerce una fuerza que es la fuerza normal, la normal de A, ¿sí? Para que este bloque comience a moverse hacia la derecha, está haciendo al lado por esto, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos una fuerza que es la fuerza de tensión, ¿sí? Pero dice que el coeficiente de rozamiento entre los bloques y el suelo es de 0.1, quiere decir que hay fuerza de fricción. Y no se olviden que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. En este caso, esta fuerza que está aquí está jalando los bloques y o sea, ellos se mueven hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción está hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí tenemos la fuerza de fricción del bloque A. ¿Sí? Ahora, ¿alguna otra fuerza más que tengamos? No con respecto al bloque A. Entonces ahora vamos con respecto al bloque B. Con respecto al bloque B, la fuerza que siempre está presente es el peso. Entonces masa de B por gravedad. La fuerza que genera el suelo con respecto al bloque es la fuerza normal, que está hacia arriba, entonces normal de B. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven aquí hay una cuerda, esta cuerda está alando esto. Entonces aquí también hay una fuerza de tensión. Sobre esta cuerda hay una fuerza de tensión. ¿Sí? A este bloque, ¿quién está dando? Esta fuerza F que está aquí. Entonces aquí nosotros tenemos esta fuerza, pero también este bloque con esta superficie tiene fuerza de rozamiento. Entonces aquí tenemos nosotros la fuerza de fricción, ¿sí? De B. ¿Sí? No se olviden, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Esta fuerza F le está alando al bloque hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción debe estar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ya tenemos identificadas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Ahora, vamos a resolver ya los literales. Nos dice que el literal A, realicemos los diagramas de cuerpo libre. Nosotros tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. En este caso, dos cuerpos, dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Para nosotros realizar el diagrama de cuerpo libre, primero tenemos que dibujar los planos cartesianos. Ahora, vamos a hacer... Este bloque que está aquí, bloque A, se convierte en una partícula y la ubicamos en el origen de coordenadas. Y desde ahí nosotros ubicamos todas las fuerzas. En el eje X se encuentra la tensión y la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces voy a colocar la tensión hacia la derecha y la fuerza de fricción hacia la izquierda. Fuerza de fricción del bloque A, ¿sí? En el eje X. En el eje Y nosotros tenemos el peso y la fuerza normal. Entonces dibujamos el peso, M de A por G, y la fuerza normal. La normal de A. ¿Sí? ¿Alguna otra fuerza más que tengamos aquí con respecto al bloque A? No. Son las cuatro fuerzas que tenemos. Entonces ya está hecho el diagrama del cuerpo libre del cuerpo A. ¿Sí? No se olviden, el bloque B ahora se convierte en una partícula. Y para esa partícula lo vamos a ubicar en el origen de coordenadas. ¿Sí? Este es para el bloque B. Una vez que yo tengo hecho eso, ahora sí vamos a pasar todas estas fuerzas que están aquí a nuestro diagrama de cuerpo libre. Fuerzas que están en el eje X, la tensión y la fuerza de fricción. Esas dos únicas fuerzas están en el eje X. Entonces vamos a colocar aquí la fuerza de tensión y la fuerza de fricción. ¿Sí? En el eje Y nosotros tenemos ¿qué fuerzas? La normal B y el peso de B. Hacia abajo nosotros tenemos el peso, M de B por G, y hacia arriba nosotros tenemos la normal de B. ¿Sí? Y ustedes van a decir, pero ¿de dónde colocamos esta fuerza F? Esta fuerza F no coincide con los ejes, entonces tenemos que dibujar tal como está inclinada y con su ángulo que tiene, ¿sí?
Pues vamos a dibujar nosotros esa fuerza F. Aquí tenemos la fuerza F y también tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Ahí nosotros ya tenemos hecho los diagramas de cuerpo libre. Ahora, para nosotros comenzar a resolver, lo que tenemos que hacer es que todas las fuerzas coincidan con los ejes. En este caso, todas las fuerzas tienen que coincidir, ya sea con el eje X o con el eje Y. Como ustedes pueden ver en el bloque A, todas las fuerzas coinciden con los ejes. En el bloque B, solo hay una fuerza que no coincide con el eje, que es la fuerza F. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? A esa fuerza F nosotros tenemos que descomponerle como parte en el eje X y parte en el eje Y. Entonces vamos a hacer eso. Esta sería la fuerza en el eje X y esto sería la fuerza en el eje Y. ¿Sí? Ya tenemos ahora descompuesto a todo. Procedemos ahora sí a resolver el integral B. Nos pide que encontremos la aceleración, ¿sí? Como ustedes podrían observar, por ejemplo, voy a hacer aquí otra vez, aquí tengo el bloque A, aquí tengo el bloque B, y ellos están siendo alados por una fuerza F. ¿Sí? Entonces el movimiento de estos bloques es hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las fuerzas que vayan hacia la derecha son positivas y las que se oponen al movimiento son negativas. Todas las fuerzas que estén en la dirección del movimiento son positivas y las que se oponen son negativas. En este caso, el movimiento para esto es hacia la derecha y también para este bloque también es hacia la derecha el movimiento, ¿sí? ¿Bien? Ahora procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos de aquí con el bloque A. Vamos a enfocarnos en el bloque A. Pues digo, sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual. Como aquí hay movimiento y nos dice calcular aceleración, entonces tiene que ser igual a masa de A por aceleración. Ahora, estamos hablando del cuerpo A, entonces tenemos que irnos a enfocar en el cuerpo A. ¿Qué fuerzas nomás tenemos en el eje X? Tenemos la tensión y la fuerza de fricción. Ahora, ¿cuál de ellas es positiva y cuál de ellas es negativa? Las fuerzas que van en la dirección del movimiento positivas y las que se oponen negativas. En este caso, como el objeto está yendo hacia la derecha, las fuerzas que estén hacia la derecha positivas y las que van hacia la izquierda negativas. Entonces la tensión es positiva menos la fricción en A es negativa porque está yendo en contra del movimiento. ¿Alguna otra fuerza más que tenga en el eje de la X? No. Entonces esto tiene que ser igual a masa de A por aceleración, ¿sí? Y aquí nosotros ya obtuvimos nuestra primera ecuación, ¿sí? A esto le vamos a llamar nuestra primera ecuación. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y del mismo bloque. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a masa por aceleración o a cero. En este caso, el bloque, ¿en qué eje se está moviendo? Solo se está moviendo en el eje X. En el eje Y no sufre movimiento el bloque. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. En Y no hay movimiento porque el bloque lo único que está haciendo es moviéndose en el eje X. En el eje Y no está ni subiendo ni bajando. Entonces no hay movimiento en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Ahora, cuando la sumatoria de fuerzas en Y, ahora cómo yo determino cuál es positiva y cuál es negativa, ahí sí, las que están hacia arriba positivas y las que van hacia abajo negativas. Solo cuando está en movimiento decimos que las fuerzas que están en la dirección del movimiento positivas y las fuerzas que están en contra del movimiento negativas. En este caso, la fuerza que es positiva, la normal de A, y la que es negativa, el peso, menos m de A por G es igual a 0, ¿sí? Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que de esta ecuación que está aquí, yo ya puedo encontrar cuánto vale la normal de A, despejando. ¿Por qué? Porque la masa de A, ¿conozco? Sí, la masa de A me dan aquí como dato. Me dicen que vale ¿cuánto? 80 kilogramos. También me dan como dato que la masa de B vale 100 kilogramos y que la fuerza F vale 400 newtons, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá los datos, ya para que no nos olvidemos. Datos. Tenemos que, tenemos la masa de A que es igual a 80 kilogramos. Tenemos la masa de B que es igual a 100 kilogramos. Tenemos la fuerza que es igual a 400 newtons.
Y otro dato que no está ahí presente, pero que siempre tenemos que considerar, es la gravedad. La gravedad es igual a 9.80 metros segundos cuadrados, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos ya estos datos que están aquí, ¿sí? Nosotros tenemos esos datos que están ahí, ¿ya? Entonces, conociendo estos datos, yo ya puedo encontrar cuánto vale la normal de A, sí, despejando ya puedo encontrar. Entonces vamos a hacer eso. Entonces digo, la normal de A sería igual. Esto que está restando pasa al otro lado A, sumar, entonces me quedaría masa de A por gravedad. Entonces vamos a sustituir. La normal de A es igual. La masa de A, ¿cuánto vale según los datos? 80 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que vale 9.80 metros segundos cuadrados, ¿sí? Procedo a multiplicar para encontrar cuánto vale la normal de A. 784. La normal de A vale 784 unidades de medida de la fuerza, newtons, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos cuánto vale la normal de A.